yo no pretendo en ninguna manera impresionarte ni llevarte a situaciones donde parece que todo es fácil, que no hay problema, que basta con tener fe y todo será solucionado. No, no es una fe irreal, no es una fe que solo quiere ver cosas buenas y algo como positivo, para nada. Es una realidad de vida, es procesos, conflictos, pero sin embargo, alternativas, decisiones y una promesa clara en tu vida que hace la diferencia. El tema de este tiempo es Somos Invencibles y es tu programa Tiempos de Cambio. No pretendo convencerte de que las cosas van a estar siempre bien. Yo mismo, personalmente, no sufro de un optimismo irremediable, pensando de que todo va a estar bien, no hay problema, que no hay conflictos, de que yo todo lo puedo, no importa, yo lo soporto. No, no. Entiendo con claridad y con una creencia firme y determinada el poder de las promesas bíblicas. Las creo, las entiendo y las busco cada vez más vivir de una manera dimensional en el mundo espiritual. Pero no voy a utilizar para calmar mis ansiedades, bajar mis preocupaciones. Me preocupa mucho cuando alguien quiere tomar la Biblia, inclusive la lectura específica de los salmos, que es tan inspiradora, tan especial, como un calmante. La palabra de Dios no es calmante de nadie. La Biblia no puede ser usada como una fórmula como una receta que solo busca solucionar mis preocupaciones, mis ansiedades, porque ya leí un poco la Biblia. Voy a poner temas. Tal vez tú eres de los que anda buscando prédicas o charlas para que te calmen. No, no. Yo no pretendo calmar a nadie. No pretendo impactar a nadie, no pretendo llevarle a nadie a nada. Quiero mostrarle de la manera más real posible de que lo que las promesas bíblicas son, lo que la Biblia dice, no está para mis necesidades o mis ansiedades o mis preocupaciones. No es un amuleto para que el mundo real no me haga daño. No ando abriendo la Biblia en el Salmo 91 para pensar que como está abierto y como mi casa es cristiana, como yo escucho música cristiana, como yo veo programas cristianos, entonces todo va a estar bien. No. La vida cristiana no es una fórmula ni es un amuleto que anda buscando que estemos bien por sí. Dios cuida de sus hijos. Dios tiene promesas, fidelidad y su infinita misericordia se manifiesta todos los días. Pero tampoco nos va a hacer personas invencibles, que todo vamos a poder, de que la solución es perfecta. No, absolutamente no. No es verdad. La ansiedad que viene del miedo de los problemas de la vida. Disculpe, los problemas de la vida nos producen ansiedad. Y el que me diga, no, yo soy invencible, le respeto. Pero no sé si sea siempre así. Los problemas de la vida, los conflictos que tenemos, las situaciones que a veces se alargan y no se resuelven, las situaciones que todavía se postergan por diferentes razones, unas por nosotros mismos en lo que se conoce muy bien como la procrastinación, que es la capacidad para que el ser humano postergue cosas, pero también hay otros elementos que nos postergan. Proyectos que no salen, emprendimientos que no funcionan, temas económicos que no se empatan, o sea, perdóneme, o sea, hay un montón de cosas. Los problemas de la vida causan ansiedad y es un resultado de nuestros apegos. Recuerden que el apego es una forma incorrecta de unirnos a personas o a cosas. El miedo a sufrir un robo, el miedo al apego de las cosas materiales, el miedo de que nos perdamos, de que nos dañemos, de que nos vaya mal, el miedo a quedarnos sin empleo, ahora mucho más en pandemia, es el apego a la estabilidad y seguridad financiera. ¿Cuántos andan buscando? Yo lo que busco es libertad financiera. Y no es malo el tema, por si acaso. Y hay que hablar mucho de eso todavía. Sin embargo, mi seguridad financiera no es mi comodidad, el fin en sí de mi vida. Mi meta es tener una seguridad financiera. Y cuando la logro, no tengo estabilidad emocional. Es decir, la vida
no es dinero, pues simplemente por dinero. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Hoy, con el tema de la pandemia y las nuevas cepas que nos mencionan, ¿no es cierto? Alfa, beta, gamma, delta, etcétera. Y a todo el alfabeto griego. A todo esto, por último, es el apego a la vida. Es creer que la vida yo la puedo retener, yo la puedo alcanzar, yo puedo hacer mi vida. Y esa lucha es insufrible y también interminable. ¿Para qué sufrir tanto así? A la final, cuando uno lee los evangelios y nuestra lectura de la palabra, nuestra meditación de la palabra, nuestra intención de la palabra, no debe ser solamente por ver mis necesidades, sino como bien dice el apóstol Santiago, mirando un espejo y que hable a mi vida. Vemos un Jesús que tiene porte, elegancia y una actitud de una plenitud y quietud de alma que abruma hasta a los más tranquilos. Un Jesús que parece inmutable ante las circunstancias que a todos los demás con toda razón nos preocupan, nos angustian, nos asustan, nos hacen sentir miedo y a veces hasta pánico. Este ejemplo bíblico en la versión que le voy a leer usted le va a escuchar, de Mateo capítulo 8, verso 23 en adelante, nos cuenta esta historia donde Jesús estaba tranquilamente dormido en medio de una tormenta. Escuchemos en la palabra de Dios para todos. Jesús subió al bote y sus seguidores lo acompañaron. Entonces se desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo el bote, pero Jesús estaba durmiendo. Entonces los seguidores se acercaron, lo despertaron y le dijeron: «Señor, sálvanos, nos estamos ahogando». Él les dijo: «¿Por qué son tan cobardes, hombres de poca fe?». Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. Jesús dormía tranquilamente y le despiertan, ¿no es cierto? Los apóstoles, ¿no es cierto? Y ya escuchó usted. Cuando él dormía en medio de la tormenta, los discípulos, hombres de mar por si acaso, hombres de experiencia, o sea, el que tenía experiencia sobre el mar y el manejo de las embarcaciones, la pesca, las tormentas, el viento, las mareas, etcétera, etcétera, eran ellos. Jesús era el ex carpintero, el inexperto, lo cual significa, entre comillas, como un tips, no necesito ser experto para estar bien en las cosas. El mundo no es de los expertos. Digo, ¿no? Claro, de paso. Cuando él dormía en la tormenta, ¿no es cierto? Estos hombres de mar experimentados estaban aterrorizados por sus vidas. Y así parece, aun cuando tengamos la experiencia y el conocimiento, hay cosas que nos abruman, nos golpean tanto, que no podemos entenderlas. Aun cuando tenemos recursos, aun cuando hay una historia que nos ha pasado, que nos ha acontecido, que la hemos experimentado, no tenemos las fuerzas ni recursos. Tal vez alguien se identifique con lo que estoy diciéndole. Ellos estaban en terror. Esta calma de Jesús es evidente, ¿no es cierto?, frente a la ausencia de miedos y ansiedades que él tenía. Él no tenía ese problema. Entonces, ¿quién era Jesús? ¿Un extraterrestre? ¿Un superhéroe? No, recuerde usted que Jesús, cuando caminó en la tierra, era un ser humano con esa capacidad, pero tenía una dimensión de hijo de Dios que era la que nos permite ahora entender. Jesús es claro. Y lo que él necesitaba era alcanzar ese nivel de paz que él tenía, y eso quería que sus discípulos tengan. Por eso reclamo: ay, ¿qué haré con ustedes, hombres de poca fe? Jesús espera, claro, él se levanta, reprende, se acabó el tema. No hay problema. Miren, el asunto no es que tengamos un Jesús que pueda calmar las tormentas de la vida. No, ese no es el problema, porque Él lo es y lo va a hacer.
El problema es que nosotros aprendamos a que las tormentas no nos aflijan tanto que no creamos que Jesús es Jesús, el Hijo de Dios. Miren las frases de Jesús. No se preocupen por lo que han de comer o vestir. No se preocupen. Pero ¿cuántas veces nos preocupamos? Sean pobres en espíritu. ¿Y saben qué buscamos ser? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Buscamos tener seguridad financiera, capacidad, solvencia. Sea pobre de espíritu. A cada día déjale y baste su afán. Pero yo quiero programar, tener todo controlado, tener el futuro asegurado. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza, dijo él. Y nosotros preocupados por tener, poseer, la segunda, la tercera, la cuarta, las posesiones dimensionan mi capacidad. Dejen todo y síganme. ¿Cuántas cosas impiden que nosotros realmente sigamos a Jesús? El problema no es Él, es todo el andamiaje, la cantidad de equipaje, los conflictos emocionales, las agendas y todo proceso de vida que quiere vivir de una manera diferente a la que Dios quiere. Aquel que se aferre a su vida la perderá, mas el que esté dispuesto a perderla, la ganará. Tenemos opción de ganar cosas diferentes, pero nos afanamos por vida que a la final se pierde, por posesiones que luego nos poseen, por circunstancias que luego nos dominan y nos entristecen. ¿Dónde está tu tesoro? Él dijo. Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está? Jesús es el príncipe de paz. Isaías capítulo 9, verso 6, en una visión profética, nos habla de el Mesías que iba a venir, Jesucristo. Él iba a ser entre las características, ¿no es cierto? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Él da paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto se produce por obra del Espíritu Santo. Es un fruto que se manifiesta en un corazón que está sincronizado, entronizado, conectado, vívido en Cristo y en su forma de entender la vida. Por eso el cristianismo te hace entender la vida diferente. Si no estás entendiendo la vida como entiende Jesús y como ve la vida en las tormentas, entonces el tema no es el Evangelio. El tema no es Jesús. El tema somos nosotros que no estamos viviendo en ese nivel. Jesús tenía el desapego absoluto de todas las cosas y de las personas que muchas veces usted y yo nos aferramos. Cosas que son solamente fuente de un millar de miedos y de temores de no perderlas y de que no nos cause el daño y la tristeza de sufrir. Dios nos llamó a vivir en paz, en tranquilidad, en una modulación correcta, para vivir de una manera quieta y apacible en medio de un mundo que no se entiende y que se desenfrena. Nosotros somos los que debemos caminar calmados. Finalmente, Mateo 7, 24 al 25, escuche lo que Jesús nos dice. Tanto quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Usted y yo siempre tendremos dos opciones. O somos ese hombre prudente, sabio, que escucha y atiende. O somos aquel que simplemente no escuchamos y pagaremos las consecuencias. Yo anhelo que usted sea un hombre, una mujer sabia y prudente que escucha lo que él dice y va a producir un fruto diferente. Sobre las tormentas de la vida, sobre las circunstancias que usted esté viviendo, le tengo una palabra sencilla. Siga
confiando en Jesús. No es tanta reprensión y tanto expresión a veces que quiere como que sobreponerse. No, es una simple y sencilla estabilidad y claridad en tu fe y creencia que te hace saber que Jesús sigue siendo el Señor y en Él hay toda provisión, toda respuesta y toda promesa. Es tu tiempo. Descansa en Él. Bendiciones.